Claudio Echeverri parecería tener su futuro cada vez más lejos de Bayer Leverkusen, mientras que al mismo tiempo Pep Guardiola y el Manchester City estarían interesados en que el Diablito salga lo más rápido posible del Leverkusen para después poder tomar otro destino y ver si sigue esta evolución que el conjunto ciudadano espera desde que ha comprado al Diablito Echeverri. En el medio, obviamente, podemos repasar distintas cuestiones, podemos repasar distintas instancias, desde un Echeverri que, por ejemplo, a principios de año amenazaba con tener un 2025 sumamente prometedor con aquella goleada 6-0 de Argentina sub-20 a Brasil, con aquel penal que terminó picando en la definición, aunque Argentina no salió campeón del Sudamericano, terminó siendo anecdótico para la carrera del Diablito, con 4 o 5 meses de adaptación porque llegó en enero y en mayo debutó contra Crystal Palace en la final de la FA Cup, porque en el medio también hay que hablar de lo que fue el Mundial Sub-20 y la negativa. Perdón, y me estoy olvidando en el medio, está el Mundial de Clubes en junio, antes de pasar a esa instancia, está el Mundial de Clubes en junio, donde hizo su primer gol con el Manchester City, anotando además en su primera titularidad aquel gol de tiro libre que estrenó la participación del conjunto ciudadano en el Mundial de Clubes, y podemos seguir con el repaso hasta el punto en donde lo termina prestando, donde lo manda cedido a préstamo el Manchester City al Bayer Leverkusen, y en un contexto en el que todavía el Diablito Echeverri no terminó de afianzarse de la mejor manera. De hecho, vale con repasar un poco lo que ha sido hasta ahora su estadía en la liga alemana. En un total, y solamente te voy a repasar de la Bundesliga, en un total de 11 fechas, Diablito Echeverri tan solo jugó 4 partidos en la liga alemana, también jugó 4 de Champions, sabiendo que van 4 fechas, sí, de la UEFA Champions League, ahora va a arrancar la quinta. Si vamos a la asistencia en competencias internacionales, Echeverri tuvo asistencia perfecta, en algunos partidos ingresando desde el banco, otros siendo habitual titular. En la Bundesliga no tuvo el rodaje que yo creo el Manchester City esperaba, y todo este contexto que estamos describiendo, sumado a que el Leverkusen y el City acordaron no prestarlo para el Mundial Sub-20, todo ese contexto hoy terminó explotando con una declaración de Pep Guardiola, quien se refirió al representante del Diablito Echeverri. De alguna forma, uno entiende que hay una especie de relación tirante con el representante del Diablito, por más de que el Diablito le tiene mucha estima y me parece que está bien que suceda de esa manera, me parece que está bien que el Diablito quiera ser leal, pero hoy Pep Guardiola terminó viralizando se le terminó viralizando a Pep una declaración en una conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el presente del Diablito Echeverri y los minutos que sumaba. Y sus palabras fueron: es una pregunta para su agente. Tenemos una apreciación increíble sobre él, sobre el Diablito, como jugador. Y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntar. No sé, su agente sabe más que todos. Fue la declaración que hoy publicó Fabrizio Romano y se fue distribuyendo a lo largo de distintos medios que hay en el mundo, con especulaciones sobre el presente de la joya surgida en River. Uno obviamente tiene en cuenta lo que ha sido hasta ahora el año del Diablito, las últimas 3 temporadas, porque debutó en 2023 y de ahí para adelante fue en un ascenso muy marcado hasta este año, y me parece que es un buen momento para empezar a hablar de si es buena idea interrumpir su préstamo en Bayer Leverkusen para que busque minutos en otros horizontes. Por ejemplo, un Girona, que no es el mismo que el Girona que había peleado la Liga Española 2023-2024. Podríamos hablar de una posible vuelta a River, donde yo creo que igual a River le vendría bárbaro una figura como la del Diablito Echeverri. Podemos hablar de un Manchester City que quizás se lo queda en este proceso de reconstrucción que le está dando Guardiola oportunidades a jugadores jóvenes con una columna vertebral bien aceitada, ¿no? Donnarumma, Rubén Díaz, Rodri, Haaland son los intocables, y al compás de ellos hay un recambio importante, pero Echeverri me da la sensación de que hoy sería muy propicio el que le busquen un regreso a la Liga de Inglaterra, o que hasta incluso interrumpan, porque esa es la definición, que interrumpan el préstamo que hoy lo ancla al Bayer Leverkusen, para buscarle un nuevo horizonte, para buscarle un lugar donde realmente puede influir de la manera que él sabe. Porque aquí hay 2 cosas a analizar.
Acá hay dos cuestiones que es lo que quiero empezar a desarrollar en 5 minutitos que hemos tenido de introducción hasta el momento. Primero quiero que acá, como está la consigna, la pregunta es si va a terminar el préstamo del Bayer Leverkusen, del Diablito Etcheverry en el Bayer Leverkusen. Y la gran pregunta es qué va a suceder de cara a lo que va a ser la preparatoria del Mundial. Porque de alguna forma Etcheverry, que ya fue convocado a la selección, pero todavía no debutó, por supuesto que tiene en la mira el jugar el Mundial del año que viene, porque aparte posiblemente sea la única bala en la cual pueda apostar a jugar un Mundial con su ídolo, que es Lionel Andrés Messi. Entonces hay muchas cosas a analizar que las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta reacción. Primero te pido que dejes tu pulgarcito para arriba, que es totalmente gratis. Te podés suscribir al canal, que también es totalmente gratuito. Y quiero que en los comentarios me dejes para vos cuál sería un destino ideal para Diablito Etcheverry. Yo tengo 4 clubes de los que vamos a hablar hoy. 4, 4 clubes de los que vamos a hablar hoy. Algunos los van a ver acá, otros no. Algunos lo van a ver acá a mi costado, otros no van a estar. Pero lo vamos a ir desarrollando a grosso modo, pero lo quiero dejar para más adelante. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a hacer un poquito el recuento de lo que fue hasta ahora la carrera de Etcheverry, cómo fue evolucionando, y vamos a hablar de lo que va a ser la información. De hecho, tengo información para trasladarles más adelante en el video, pero primero tienen que saber cuál es el contexto, porque si no hay cosas que se van a perder. Vamos a arrancar hablando de lo que fue el debut de Diablito Etcheverry en, si no me acuerdo mal, mayo de 2023, mayo-marzo, por ahí. Fue inicios del 2023, debut de Etcheverry en el Monumental de la mano de Martín de Michelis, con un Etcheverry que siempre que estuvo en el fútbol argentino, siempre fue identificado con algo en cuanto a sus defectos, en cuanto a virtudes, ha logrado sacarlas a relucir en más de una ocasión. Pero el gran defecto que acompañó hasta ahora la carrera del Diablito Etcheverry es el porte físico que lo acompañaba. Tenía un desarrollo físico, hasta el día de hoy sigue sintiendo esa desventaja, que no lo acompañaba físicamente en las peleas mano a mano contra otro defensor, contra un rival. Y eso es algo que en el fútbol argentino se paga caro, el no tener buen estado físico. Y ni siquiera te hablo de Etcheverry, ya te hablo de figuras internacionales. Si quieren pueden pensar en los que vinieron de Europa a la Liga Argentina, los Montiel, Pesela, Cavanis. Pueden haber un montón de ejemplos, capaz Leandro Paredes y Ángel Di María son los dos que escapan a esta consigna, pero hay mucho jugador que le costó adaptarse al fútbol argentino. Son más los que les costaron que los que terminaron destacando. Por algo son destacados. Si no estaríamos hablando que son noticias los que no lo hacen, y sin embargo fíjense que los focos, las noticias, las tapas de diarios siempre están puestas en los que sí la rompieron una vez que llegaron al fútbol argentino. Insisto, en Paredes, en Ángel Di María, por mencionar algunos casos. Después los que vinieron de afuera es más habitual que les cueste adaptarse. En el caso de Etcheverry hay que tener en cuenta que es un chico todavía de muy corta edad. Uno piensa en Etcheverry y teniendo en cuenta que es un futbolista de apenas 19 años, en aquel momento con 17, 18, era lógico que su crecimiento todavía iba a estar en veremos, que todavía no iba a ser el Etcheverry que en algún punto la dirigencia de River esperaba. Recordemos, Etcheverry es categoría 2006, es un año más grande que Franco Mastantuono. Hoy Mastantuono tiene 18, Etcheverry tiene 19. El debut, lógicamente, de Etcheverry llega antes, en aquel 2023, a finales de ese año, con menos rodaje en River, es convocado al Mundial Sub-17, la rompe Etcheverry con una fase de grupos que no arranca bien Argentina, pero que gracias a Etcheverry la termina de corregir con una victoria ante Japón. En los cuartos de final, obviamente Argentina pasa a la fase de grupos con más de una victoria, ¿no? Fueron dos triunfos y una derrota, pero después en cuartos de final está el 5-0, perdón, en octavos de final está el 5-0 con Venezuela, en cuartos de final el 3-0 contra Brasil, que ahí es donde Etcheverry explotó a nivel mundial. No es ese partido que están viendo, sino que es uno más viejo. Explotó en aquel partido 3-0 contra Brasil con 3 goles de él. Llegan las semifinales donde ahí estaba la lamentable noticia del estado de salud de su abuela. Juega la semifinal con Alemania, que termina siendo importante por las asistencias en el 3-3 que se definen penales. La tanda de penales no es generosa con Argentina porque encima los pateadores más destacados son los que erran. Erró Etcheverry, erró también Mastantuono en la definición. Argentina termina quedando afuera por la tanda de penales. Inicia el 2024. Perdón, antes de que arranque el 2024, que esto es gran parte de la reacción, casi me lo olvido.
Antes de que arranque el 2024, vuelve Etcheverry a River, pierde Argentina el tercer y cuarto puesto contra Mali. Ahí ya Etcheverry no jugaba por esta situación familiar que les contaba del fallecimiento de su abuela. Arranca lo que es la pretemporada con Etcheverry ya siendo mirado de reojo por unas declaraciones que él dio, pero que quedaron en el tiempo porque él las hizo quedar en el tiempo con buenas actuaciones. En aquel entonces, el partido con Rosario Central del Trofeo de Campeones, en el que River termina saliendo campeón, Etcheverry es titular, suma una buena cantidad de minutos, invocado por Martín de Michelis en el equipo titular. Y al final del partido, cuando le preguntan si iba a renovar con River porque su vínculo expiraba en pocos meses, lo puso en duda. Dijo, hay que ver, no sé si voy a renovar. Más menos palabras, que fue la gran declaración que en su momento hizo ruido. Y ahí se empezó a hablar del representante, si estaba bien, si de alguna forma estaba bien asesorado, si el contrato de Etcheverry era muy poco para lo que demandaba una joya de su calibre, y todo lo que se empezó a especular. Arranca el 2024 con un Etcheverry ya comprado por el Manchester City, cedido en todo el 2024 a River para que termine su desarrollo y que de la mano después de Gallardo pueda llegar a formarse de mejor manera. Arranca la Copa Libertadores con un River que no asombraba, pero venía de ser campeón. Sale campeón, de hecho, contra Estudiantes en Córdoba, con aquel gol de Rodrigo Aliendro. Etcheverry suma su primer y hasta ahora único título a nivel clubes, también primer y único título en su carrera, porque todavía tampoco logró con las selecciones juveniles campeonar. Y en ese desarrollo termina dándose que de a poco los juveniles son cada vez menos tenidos en cuenta, motivo por el cual también se va a Martín de Michelis, acompañado de malos resultados que quedaron muy expuestos, por ejemplo la eliminación con Temperley de la Copa Argentina. Hay una despedida muy emocionante de Martín de Michelis porque Mastantuono hace un gol de tiro libre con Sarmiento y lo va a abrazar dentro de esa bolsa de juveniles que lo adoraban por haberle dado la oportunidad en primera. Estaba el Diablito. Y llega Gallardo. Con Marcelo Gallardo como técnico, Diablito Etcheverry no tiene la cantidad de minutos esperados. De hecho, Mastantuono tampoco. Hace algunos goles. Recuerdo un gol con Gimnasia. Creo que si no estoy mal con Huracán también. O capaz el de Huracán era el torneo pasado. Pero al fin y al cabo Etcheverry hizo algunas actuaciones destacadas. Por más de que no terminó siendo la figura de River, Mastantuono corría más o menos el mismo sendero. Con la diferencia de que Etcheverry ya se sabía que a fin de año se iba. Ya se sabía que a fin de año se iba. Llega a las semifinales contra Atlético Mineiro. Tanto Etcheverry como Mastantuono ingresan a los 55 minutos del segundo tiempo de la revancha. Gallardo no los usó ni en la ida con Brasil ni en el primer tiempo de la revancha, con un resultado global ya de 3-0 en contra. Los mete a los 55 minutos. De las pocas acciones ofensivas, Etcheverry es de los que logra incomodar a la defensa rival. Pasa Mineiro en el Monumental. Está el famoso llanto de Etcheverry hundido en el piso, de cuclillas, llorando totalmente desconsolado, sabiendo que era su última aspiración por ganar algo con River, porque ya en el torneo clausura no venía bien. En la Copa de la Liga en su momento, este año se hizo torneo de clausura, ya en la Copa de la Liga River no venía bien. Tiene la eliminación. Y en algún punto, su salida de River terminó significando un antes y un después en su carrera. En lo que para mí fue un proceso incompleto, pero que no estaba mal que pegue el salto. Porque ya, sabiendo que lo que tenía comprado el Manchester City, era necesario que pegue el salto a Europa. Para mí, otro año más a préstamo en River iba a ralentizar demasiado su crecimiento. Para mí, el salto a Europa no estaba mal. El problema es cómo se administró ese salto a Europa en todo el 2025. Porque vale recordar algo. En este arranque de pretemporada, que en Europa estaban a mitad del calendario, porque en Europa juegan desde julio hasta junio, no juegan de enero a diciembre como en el fútbol argentino, Etcheverry cae al Manchester City, con un Manchester City con la temporada ya iniciada, con un Manchester City que en pocos días tenía que jugar los 16avos de la Champions, tenía que jugar partidos importantes de los cuales después no le fue bien y terminó quedando eliminado de manera anticipada, pero Etcheverry llega a un equipo que ya estaba medianamente armado a pesar de haber tenido una mala temporada, porque ya el entrenamiento preparatorio para el calendario europeo ya lo había hecho. Etcheverry llega en el medio teniendo que exigirse físicamente para llegar, y recuerden lo que dije al principio.
El Diablito Etcheverry, uno de los grandes defectos que tuvo hasta ahora a lo largo de su carrera, es que físicamente siempre estuvo en desventaja. Después, técnicamente, siempre se las arregló para destacar. Contra Brasil dio un concierto de fútbol todas las veces que le tocó jugar, incluso fue a los Juegos Olímpicos, algo que me olvidé de destacar, fue a los Juegos Olímpicos del año pasado, es decir, tuvo rodaje en competencias y gracias a su talento fue tenido en cuenta, porque es una figura que destaca, porque es una figura diferencial. Ahora, la llegada a Manchester City empieza a repercutir negativamente en su desarrollo, porque llega en enero, más allá de las vacaciones, la pretemporada y todo lo que venimos hablando, llega en enero y su debut se produce en mayo. Ya estamos hablando que desde enero, que aparte también cuenta con el sudamericano que están viendo acá a mi izquierda, Etcheverry juega el sudamericano, debuta con aquel 6-0 ante Brasil en un partido en donde se consolida como el juvenil que más goles le hizo a Brasil en la historia de los juveniles, siendo el primer jugador que le anota a Brasil en la sub-17 y en la sub-20 en ambas categorías. Ningún argentino había tenido ese registro hasta el momento. Ya empezaba a surgir este padrinazgo que tiene, esta paternidad, no padrinazgo, esta paternidad que tiene Etcheverry con Brasil. Y luego del sudamericano fue todo cuesta abajo, porque Etcheverry tuvo convocatorias a la selección, nunca debutó. En su momento en el sudamericano, a principios de este 2025, el suplente era Mastantuono, y fíjense lo que fueron las cosas, que Mastantuono termina debutando más rápido que él en la selección argentina. No por compararlo con Mastantuono, sino fijen cómo impactó el desarrollo de este calendario de este 2025 negativamente para Etcheverry por tener pocos minutos y positivamente a Mastantuono habiendo sido la figura de River en los primeros 6 meses del año y habiendo tenido rodaje con Real Madrid, salvo alguna que otra irregularidad que todavía no logró convencer en el merengue. Pero la cuestión es que debuta en mayo en aquella final de FA Cup ante el Crystal Palace, lo venía perdiendo la final el Manchester City, el resultado es el mismo, no la puede revertir. Pero en este partido, justamente, Etcheverry es de las pocas figuras que hace algo distinto. Después pierde la final. Después el Manchester City atraviesa un proceso de reconstrucción. Llega la famosa ventana que hay en junio para el fútbol europeo, donde más se mueve el mercado de pases. Se empieza a rumorear con un préstamo a la Roma, después se termina cayendo porque en Roma empiezan a apostar por Dybala, Soulé y otras figuras que ya estaban aceitadas, entonces no tenía mucho sentido la contratación de Etcheverry, el traerlo a préstamos aparte con cargo, porque le tenía que pagar al Manchester City, y en medio de todo ese rodaje se da la opción del Bayer Leverkusen. Un Bayer Leverkusen que lo pidió a préstamo por un año, porque inicia el préstamo ahora en julio, agosto, es presentado, como lo veían en la anterior imagen, con la camiseta número 9, termina siendo presentado en el Leverkusen con la idea de que esté un año a préstamo. En ese año, Diablito Etcheverry, por ahora, esto antes de que arranque la semana de Champions, lo estamos grabando lunes 24 de noviembre, Etcheverry lleva 8 partidos nada más, 8 partidos en... ¿Cuánto van? Julio, estamos en noviembre, 4 o 5 meses. 4 o 5 meses porque va a arrancar diciembre. Estamos hablando de casi un semestre entero. En los que jugó 8 partidos con el Leverkusen. No hizo goles todavía. Y apenas dio una asistencia. Si nos vamos a la Bundesliga, jugó 6 minutos en la derrota contra el Hoffenheim. Jugó media hora en el 3-3 contra el Werder Bremen. Fue suplente contra el Eintracht Frankfurt, no ingresó. 14 minutos contra el Borussia Mönchengladbach. Y la primera titularidad de Etcheverry, después de haber sido suplente contra San Pauli, contra Unión Berlín, contra el Mainz y contra Friburgo, 4 suplencias consecutivas, ahí llega la titularidad de Etcheverry, la primera en la Bundesliga contra el Bayern Múnich, en un partido que el Bayern hoy al Leverkusen lo pasa por arriba, lo terminó demostrando con el 3-0 que le propina el elenco de Múnich ante el Leverkusen. Le gana 3-0 el Bayern Múnich. Diablito juega 56 minutos y ese fue su último partido. 1 de noviembre, insisto, estamos a 24. Ese fue el último partido como titular en la Bundesliga para el Diablito Etcheverry. Después fue suplente contra el Heidenheim, suplente contra el Wolfsburgo. Fue suplente también en la Copa de Alemania contra el Paderborn, 29 de octubre. Y si encima nos vamos a la Champions, en la Champions fue titular en un partido nada más. Fue suplente contra el Copenhague, que ahí es donde da la asistencia. Aparte, es una jugada en donde Etcheverry termina provocando el gol del empate para el Leverkusen. Hablamos del 18 de septiembre. 1 de octubre
Bayer Leverkusen empata 1-1 contra el PSV. Juega 10 minutos Echeverri. Viene el partido contra el Paris Saint-Germain, 21 de octubre, ya pasó más de un mes. En aquel partido pierde el PSG 7-2, en un partido que igual estuvo llena de expulsiones. A Echeverri lo amonestan a los 43 minutos, una expulsión por lado en el primer tiempo. Echeverri fabrica dos penales fabrica Echeverri, que son los que de alguna forma lo metían en partido al Bayer Leverkusen. Uno lo anotan, el otro lo desperdician. No ejecutó ninguno de los dos, pero fabricó dos penales contra el vigente campeón de la Champions. Y el último partido por la Champions contra el Benfica, 5 de noviembre, duelo en el cual Echeverri es titular, juega de extremo por izquierda y termina ganando el Bayer Leverkusen aquel partido 1-0 en la cancha del Benfica en Portugal. El gol de ese partido, si no me acuerdo mal, lo hizo Patrick Schick, más o menos a los 60 y pico minutos de juego. La cuestión es que, con todo el repaso que te estoy haciendo, es notable la falta de minutos que tuvo Echeverri a lo largo de su préstamo en Bayer Leverkusen. Y yo creo que la mejor decisión es que en 2026 no siga en el equipo alemán, porque no le están dando el rodaje que él merece y porque no está obteniendo el rodaje que él necesita para seguir creciendo. Algunos destinos, justamente el Girona, que es parte del City Group y que va a seguir ligado al Manchester City. La temporada pasada estaba la desventaja de que el Girona, al jugar la Champions y al tener el mismo dueño, si Echeverri iba al Girona, no iba a poder jugar la Champions porque no puede estar inscripto en dos equipos. No puede un jugador que pertenece a dos equipos distintos jugar la misma competición, en este caso la Champions. Por ese caso no hubiese jugado la Champions League. En Bayer Leverkusen tenía esa ventaja. Veremos ahora si en la semana lo termina poniendo, que el Bayer Leverkusen tendrá un partido importante. El fin de semana juega contra Borussia Dortmund. Veremos cuál es el rodaje de acá a finales de diciembre, pero me da la sensación que hoy, finalizando noviembre, es un préstamo que hasta ahora no terminó de conformar porque no jugó la cantidad de minutos que podría jugar la figura del Diablito Echeverri, que está en constante ascenso, pero que debido a la falta de minutos todavía no se pudo afianzar en el equipo alemán. Para mí, hay tres grandes destinos donde Echeverri podría explotar. El Girona, un préstamo a River, que ese sería una apuesta muy jugada porque es volver a Sudamérica y perder ritmo europeo, pero tiene minutos garantizados. Yo creo que Echeverri es de sobra titular en este River de Marcelo Gallardo. Y la otra alternativa, que es más una cuestión de equipito del momento, es el Racing de Estrasburgo de Francia, donde está el Colo Barco, donde está Joaquín Panicelli, Julio Enciso. Hay un proyecto muy interesante en Racing de Estrasburgo, donde Diablito Echeverri podría encajar perfectamente, más allá de que ya hay un equipo armado. De los tres que te mencioné, para mí el destino más factible es este, el Girona, que en algún momento lo quiso el Manchester City, pero no lo quiso el representante de Echeverri. Ahí es donde vamos a la disputa Pep Guardiola versus la representación que hoy tiene el Diablito y lo que va a deparar el futuro para este jugador. Si te gustó la reacción con análisis, te invito a dejar un pulgarcito para arriba, que es totalmente gratuito. Suscríbete al canal, que también es totalmente gratuito. Y te voy a estar esperando en más videos. La información que tenemos, que te lo prometí y te lo voy a dar ahora mismo al final del video. La información que tenemos es que Claudio el Diablito Echeverri en enero vuelve al Manchester City, van a interrumpir el préstamo y le van a buscar un nuevo destino para los próximos 6 meses y el final de la temporada, porque ya estamos a mitad de la temporada europea, justamente en enero, para jugar los últimos 6 meses hasta junio, viendo qué destino le puede venir bien al joven que de alguna forma terminó teniendo menos puntos de lo que se esperaba. Para vos, ¿cuál es el gran destino que tiene que elegir el chaqueño? ¿Dónde te gustaría verlo al Diablito Echeverri para que se siga desarrollando? Te voy a estar esperando en más videos. Déjame en los comentarios, suscríbete, dale a me gusta, que es gratuito. Te voy a estar esperando en más videos con la selección, la liga y figuras argentinas como grandes protagonistas. Chau, felicidades.